Muy bien, vamos a empezar nuestro primer tema, también conocida como la amnesia. La pérdida de la memoria se traduce en un olvido poco usual de información, ya sea a corto o a largo plazo. Te presento la pieza informativa y ya está con nosotros el especialista para desarrollar este tema. También conocida como amnesia, la pérdida de la memoria se traduce en un olvido poco usual de información, ya sea a corto o largo plazo. Aunque esta condición suele asociarse con el envejecimiento, en realidad es causada por muchos factores, como lesiones en el cerebro, tumores cerebrales, conmociones, falta de oxígeno en la cabeza o infecciones cerebrales. En algunas ocasiones, la pérdida de memoria se origina por problemas de salud mental, tales como depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar o incluso después de vivir un evento traumático. Aunque este padecimiento requiere de tratamientos profesionales, hay signos de alarma que vuelven urgente la visita a un médico, como los momentos cuando hay dificultad para realizar actividades cotidianas o cuando existen problemas para prestar atención. En cualquier caso, los tratamientos contra la pérdida de memoria consisten en restaurarla, por ejemplo, por medio de suplementos de vitamina B12 y de hormona tiroidea. A las personas que estén preocupadas por la pérdida de memoria, los especialistas les sugieren realizar actividad física con frecuencia, dormir adecuadamente, no fumar y especialmente evitar situaciones con altos niveles de estrés. Heraldo Media Group. Vamos a desarrollar el tema más a detalle, por eso agradezco la presencia del doctor Dan López Vázquez. Él es neurocirujano, ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Código Salud. Doctor Dan, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. ¿En qué momento de la vida, cuando una persona empieza a perder de manera regular la memoria, no sé, que empiece a perder las llaves, donde dejó quizá el vehículo en el estacionamiento, o el más común quizá, que sea no acordarnos de los números telefónicos, etcétera? Claro. ¿En qué momento empieza esto a presentarse en la etapa de la vida de manera general, pero que puede ser un olvido regular? ¿Y en qué momento cambia ese olvido regular a una demencia y probablemente la posible aparición de un Alzheimer? Claro, hay un acuerdo común en que es difícil el diagnóstico de una demencia en estadios iniciales, salvo que se haga muchos esfuerzos por ello. Es algo difícil aquí en México. Muchas de estas guías que lo dicen que es difícil vienen del extranjero, Europa, Estados Unidos, por mencionar algo. ¿No hay una guía como tal en nuestro país? Hay varias guías, de hecho, sí por ejemplo, en nuestro país están las guías CENETEC, que hacen los mismos especialistas de nuestro país, basados también en otras guías, por supuesto, que tienen evidencia de miles de pacientes en cientos de hospitales, por ejemplo. A este respecto de la memoria, existe una pérdida de memoria relativamente normal, que empieza por ahí 45, 50 años, en la que perdemos precisamente las llaves, olvidamos apagar el boiler y demás. Tiene que ver con mecanización. Si yo llego a mi casa todo atareado y empiezo a hacer varias cosas, dejo las llaves aquí, cuando termino de hacer mi serie de actividades ya no me acuerdo. Tiene que ver con mecanización. El simple hecho de decir estoy apagando la llave del boiler, estoy dejando aquí mis llaves del auto, estoy apagando la estufa, deja un pequeño recuerdo en la memoria que ocasionalmente ayuda con ello. Sin embargo, cuando uno empieza a desconocer, por ejemplo, lugares, personas, eso sí ya es algo bastante más grave. O sea, no es lo mismo perder unas llaves, olvidar unas llaves quizá, que ya no identificar un rostro, no identificar tu casa, la colonia, la calle a la que tú vas constantemente. Hay una diferencia entonces entre la mecanización de alguna actividad regular poco importante, por decirlo así, algo ya más serio. Por supuesto. De hecho, en la mayoría de demencias, lo primero que se empieza a perder son las facultades intelectuales más superiores. Es decir, entre más estudio tenga la persona, lo percibe más para empezar. Y se pierden, por ejemplo, una cosa muy llamativa es la pérdida de la facultad para decir nombres, que se denomina médicamente anomia. Y entonces hay gente muy estudiada que no se le nota, porque me dice, esa cosa que sirve para beber agua, que lo usan todos, la taza, ¿no? O esa cosa que se usa para volar, que yo tengo una en mi casa, da varios datos que se denominan circunloquios y no logra dar con la palabra. Eso es algo bastante frecuente. Pásame el S. El S, ¿no? ¿El S qué? ¿Eso qué es? Exactamente. ¿No? Ese es uno de los datos que nos debe de alertar un poquito también. Otra de las cosas que no es frecuente, pero es, por ejemplo, el insomnio, la pérdida de la facultad para dormir bien, es un dato que también es frecuente y que generalmente se deja pasar. Los tinnitus, que son zumbidos en el oído, traqueteos en el oído, puede ir de la mano con este tipo de problemas porque vienen dados por problemas vasculares. Pero a ver, doctor, ayúdanos a entender por qué, por ejemplo, hay una alteración en la mecanización de las cosas. ¿Por qué
una persona a lo mejor de 25, 30 años en una edad productiva, en la que no pudiera manifestar síntomas de una demencia, pierde la alteración de la mecanización. ¿Y qué ocurría poco después para que una persona ya comience a tener síntomas de demencia? ¿Es un asunto orgánico, es un asunto hormonal, es un asunto genético, tiene que ver factores externos, alimentación, etcétera, etcétera? Así es. De hecho, se maneja mucho que la demencia de las más frecuentes es el Alzheimer. A todo el mundo le preocupa tener Alzheimer porque se diagnostica mucho. Sin embargo, aquí en México, sin exagerar, es bastante frecuente la demencia vascular. Desde mi punto de vista, que a lo mejor no soy el que más demencias ve, pero desde mi punto de vista, la demencia más frecuente es la vascular. Esta tiene que ver con colesterol, triglicéridos, ácido úrico, problemas cardíacos y problemas vasculares derivados de problemas metabólicos. Y el problema es que en nuestro país, como en muchos países a nivel mundial, pues son de las principales causas de la gente se enferme, que la gente tenga enfermedades crónicas como estas. Así es, por la misma alimentación y la genética que tenemos nosotros determinan que tengamos más altos índices de colesterol, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, ácido úrico, que por sí solo a la larga puede ocasionar microinfartos, por ejemplo. ¿Y hay una relación entonces con todos estos casos que nos estás comentando? Por supuesto. ¿Con la pérdida de memoria? Así es. De hecho, es muy frecuente que un paciente venga del IMSS, del Seguro, del Ángeles, diagnosticado como paciente con Alzheimer y que esté yendo mes con mes para recibir su tratamiento de Alzheimer. Sin embargo, estos pacientes, por ejemplo, he visto muchos que llevan 10 años, 8 años diagnosticados como pacientes con Alzheimer, y el Alzheimer tiene una ruta que cursan los pacientes muy predecible. Cada 2 años va disminuyendo los puntajes, al menos de Mini-Mental Test, que es algo que encontramos en internet, una prueba muy sencilla que debe ser aplicada por un profesional, pero puede ser un médico general, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las personas que te preguntaba sobre por qué hay un descontrol en la mecanización de lo que hace, siendo personas jóvenes, habría que encontrar entonces, o lo que influye son factores externos. Yo me imagino una persona, por ejemplo, que tiene contacto con las drogas, quizás solventes, pudiera ser un factor que, a pesar de tener 20 o 25 años, se le olviden las cosas. Por supuesto. De hecho, es raro que una demencia se dé en personas jóvenes. Cuando se da la demencia en personas jóvenes, aparte de estudiar las cosas que comúnmente estudiamos en personas mayores, digamos de 60 años, tenemos que estudiar otra serie de factores, entre ellos ver si hay consumo de drogas. Cada vez que se droga un paciente mueren miles, millones de neuronas, y depende en qué lugar del cerebro mueran esas neuronas, así va a tener esa expresión. Digamos, la parte del cerebro occipital guarda la memoria visual, el cerebelo guarda memoria motriz, por ejemplo, y cada una de ellas puede verse afectada. Puede olvidarse movimientos, caras de personas. ¿Y qué influye? Es decir, ahorita que nos estás diciendo que pueden ser en varias regiones del cerebro donde puede existir esta destrucción o muerte neuronal que nos va a hacer que perdamos la memoria de alguna u otra manera. ¿Qué influye en que en algunas partes se presente más que en otras? ¿Hay algún factor? ¿Se sabe científicamente por qué pasa en una parte del cerebro y no en otra? ¿O ocurre de manera general? Más bien existe un patrón. Por ejemplo, le mencionaba que en el caso de la demencia vascular es por la distribución de los vasos sanguíneos. Hay ciertos vasos sanguíneos que ya sabemos que son más preponderantes por las curvas que tienen, por su tamaño, a ser más afectados, o por el consumo cerebral de oxígeno. Por ejemplo, la parte del cerebro que se ocupa de la memoria, que en este caso de las más importantes es el sistema límbico, el hipocampo se llama. Hipocampo, es una parte del cerebro que ocupa mucho más oxígeno que las otras, y por supuesto cuando falta oxígeno es de las primeras que sufre, o si empieza a haber falta de irrigación cerebral porque se están tapando los vasos, ejemplo por colesterol, porque alguna droga los está corroyendo por dentro, las partes del cerebro que ocupan más oxígeno son las primeras que sufren. Así es, y pasa lo mismo en el organismo, en el corazón y en el cerebro pasa lo mismo, porque ambos son de los órganos que, aunque tienen un tamaño relativamente pequeño, ocupan mucho más oxígeno que el resto del cuerpo. ¿Qué puede pasar para que un cerebro no esté oxigenado bien? Como tiene que ser, pues, para que empiece a ocurrir esta serie de complicaciones. Es una pregunta súper importante. Esa pregunta me gusta mucho porque la gente compra productos para estar bien oxigenado. Básicamente lo único que el cerebro necesita para estar bien oxigenado es respirar inhalar bien. Y exhalar. Básicamente. Lo que no sabemos hacer. Por supuesto. Solamente que de repente nos aprovechamos de ese concepto, ¿no? Sí es cierto que hay algunos fármacos que mejoran un poquito el paso de los eritrocitos al cerebro y demás, pero el cerebro es algo tan delicado que tantito le falte oxígeno, la zona muere y eso se le denomina infarto.
Entonces, realmente el oxígeno tiene que estar ahí o el cerebro muere, básicamente. Tiene que ver mucho, por ejemplo, el sedentarismo. Es decir, me refiero a que si haces ejercicio, estás oxigenando bien tu cerebro, por ejemplo, eso ayuda. Sí. Algún tipo de alimentación, quizás sí, ¿no? Para que no tenga exceso de grasas o Así es. carbohidratos en exceso, ¿no? El ejercicio, por ejemplo, en su caso, lo que hace es mejorar la función cardíaca. También mejora, la relación, se ha visto que mejora la relación metabólica de colesterol, por ejemplo, el azúcar, varias cosas que metabólicamente nos pueden dañar a futuro, lo regula el ejercicio. Las endorfinas, etcétera, que a final de cuentas tienen un trasfondo metabólico. Ahora, respecto de los alimentos, he visto personas con sobrepeso o personas flaquitas que tienen desnutrición o tienen hipercolesterolemia, independientemente de su aspecto externo. Entonces, siempre se debe de basar una dieta en los laboratoriales, tanto para ver si el paciente está desnutrido como para ver si tiene exceso de algún elemento. Ok, ¿no? entonces, clínicamente, Sí. ¿en qué momento de la vida de las personas, conforme a los, digamos, los casos detectados que tienen ustedes Sí. en la práctica clínica, etcétera, etcétera, de estos manuales, de estos datos que se tienen ya de manera Sí. certificada, ¿en qué momento se empiezan a presentar las demencias entonces? Las demencias empiezan a presentar promedio a los 50, 60 años. Esa es la edad promedio a la que se presenta. Por supuesto, cada 10 años este porcentaje va aumentando bastante. Sin embargo, respecto al cuidado, que aquí en México no se tiene mucho, podría decirlo que básicamente el 90% de los pacientes que yo veo con demencia vienen con este caso. A partir de los 30, 40 años, uno detecta colesterol elevado, triglicéridos, y normalmente si el colesterol total, por decir algo, es de 200 y el paciente tiene 215, la mayoría de médicos le va a decir, oh, bueno, nada más tienes 15 de más. Sin embargo, estos 15 de más en la fiesta de la Candelaria, en diciembre, con los molitos, con los tamales, por supuesto que suben más, y este paciente a los 80 años seguramente o desde antes va a tener infartos. Entonces se empieza a cuidar el paciente desde los 35, 40 años, que cambia el metabolismo drásticamente, y si yo veo ácido úrico, colesterol, me tengo que estar haciendo estudios más frecuentemente. Entonces, por lo que tengo entendido, doctor, es con el paso del tiempo, con la vejez propia del humano, Sí, pues se van perdiendo neuronas, es un Así es. proceso, digamos, natural, degenerativo, ¿no? Pero ¿qué hace que unas personas lo manifiesten más que otras? ¿Todos estos factores que nos dices? sí, desde luego. Hay factores que no podemos manejar. Por ejemplo, la genética. Hay pacientes que de por sí presentan enfermedad vascular desde antes. A ellos se les haga lo que les haga, a lo mejor van a progresar un poquito más rápido. Por lo tanto, en lo que yo creo que nos debemos enfocar son aquellos factores en los que sí podemos actuar. Precisamente estos excesos, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, ver si el paciente no tiene enfermedades cardíacas. De repente por ahí tiene una arritmia, y esa arritmia de repente se agrava y empieza a mandar coágulos al cerebro, que se denominan émbolos, y tapa el vaso y ocurren infartos, a veces muy pequeños para detectarlos. Incluso generalmente se maneja que se debe pedir una tomografía, pero en la tomografía ya sabemos que no se va a ver ningún microinfarto, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que pedir una resonancia. ¿Por qué no se pide y por qué no se hace aquí en México? Porque es cara, relativamente promedio, unos 3.500 hacia arriba, y es el único método por el que se puede ver un microinfarto. Pero esta cantidad es algo que, como médicos, en general, se piensa para hacerle ese gasto al paciente, por ejemplo. Ahora que nos dices que si hay maneras, por ejemplo, desde nuestra juventud, aprovechar exactamente que Sí. tenemos todas estas facultades para poder prevenir una demencia, Sí. o por lo menos que no se marque tanto, o llegar a la más común y fuerte, que es el Alzheimer. Sí. Una pérdida total de memoria ha de ser espantoso, y para quienes la supuesto. viven, la gente que rodea a un paciente con Alzheimer, es terrible, que ya no se pueda el familiar acordar de los demás, de Así sus es. hijos, del esposo, etcétera. Es impresionante. ¿Cómo la diagnosticas y cuál es el tratamiento? Sobre todo ya cuando empezamos a llegar a los 55, 60 años. Así es. De hecho, existe, para empezar, en el diagnóstico de las demencias, lo básico, que quiero mencionarlo porque lo puede utilizar incluso el médico general, es el Mini Mental Test. Existen varios formatos ya establecidos específicamente para el diagnóstico de demencias. Lo que sí es un hecho es que la demencia en estadio inicial es muy difícil de diagnosticar. Puede haber defectos que son difíciles. Ahora, en el caso de la demencia tipo Alzheimer, utilizando, por ejemplo, el Mini Mental Test, que está al alcance de la mano en Internet, el paciente cada año o cada 2 años va disminuyendo 2 puntos en esta escala de Mini Mental Test, de tal modo que es previsible que por los puntos del Mini Mental, en unos 10 o 15 años el paciente esté postrado. A veces ya no se acuerda ni siquiera que tiene que pararse al baño cuando tenga urgencia, no se acuerda, por supuesto, de
sus actividades del diario, de las caras de los familiares, etcétera. Y se van perdiendo las facultades de la más alta a las más básicas. Entonces el paciente, lo último que pierde pues, es la facultad, obviamente, de respirar, que es lo más automático que existe. La facultad, por ejemplo, el asearse y demás, son de las primeras cosas que se pierden. La orientación son de las primeras cosas que se pierden. El cálculo matemático, que son cosas bastante elevadas en este caso, ¿no? ¿Qué hay de los juegos de destreza? Por ejemplo, incluso del memoria, del juego que se llama Memoria, que todos yo creo que en algún momento lo hemos jugado, hasta en las kermeses, en las ferias existe. Okay. ¿Funcionan? ¿Sirven ese tipo de juegos? ¿Nos recomiendas practicar juegos de mesa? Incluso ya hay algunos en los dispositivos móviles que nos pueden ayudar a disminuir o que no presentemos falta o pérdida de memoria tan marcada. No es posible, en el caso de la demencia tipo Alzheimer, no es posible pararla, al menos hasta ahorita. Hay cosas experimentales muy prometedoras, pero no es posible pararla. Cualquier tipo de demencia le va a ir mejor si el paciente tiene una actividad cognitiva mayor, o se le denomina reserva cognitiva. E incluso en el caso de la demencia por Alzheimer, que es una de las más graves, podríamos decirlo así, por la pérdida progresiva que va presentando. A los 15 años el paciente tiene un pronóstico fatal. Por supuesto que les va bastante mejor si presentan este tipo de actividades, juegos incluso, ¿no? Lectura. Y eso ya está documentado. Estos documentos son en varios cientos de pacientes que se tiene, que ya hay evidencia que desde luego les sirve este tipo de actividades. Y en el caso de la memoria vascular, que podríamos decir que es la más importante aquí en México, por supuesto que haciendo esto les va bastante bien, pero lo importante de diagnosticar una demencia tipo vascular es que se puede prevenir o evitar que siga avanzando al menos con tanta prontitud como lo estaba haciendo. Y tiene que ver con los cambios de hábitos. Aquí, por ejemplo, totalmente de acuerdo que tienes que ser una persona activa, hacer ejercicio, tomar agua, bajarle a las grasas, a los carbohidratos, a los azúcares, todo esto, ¿no? Sí. Claro, por ejemplo, la persona dice, bueno, ya tengo Alzheimer, voy a darle hilacha, voy a comer lo que sea, y por supuesto puede tener Alzheimer, más demencia tipo vascular, diabetes y demás cosas que vienen derivadas de una mala alimentación y malos hábitos. Bueno, estás eliminando la calidad de vida. Una persona que piense así, pues elimina cualquier posibilidad de recuperarse más adelante, si es que la está buscando. Y si hay manera. Pues interesante, doctor, lo que nos vienes a platicar. ¿Alguna recomendación entonces para quienes en estos momentos están viendo el programa y sepan qué hacer precisamente si en materia de prevención nos podemos, digamos, adelantar ante la aparición de una demencia? Desde luego, a partir de los 35, 40 años, al menos, ya hablando de pérdida, una vez al año se debe de hacer un panel grande, la química más amplia que se pueda, un perfil lipídico bien hecho, para ver si alguno tiene alguna alteración y no tomar a la ligera nada. Los límites están por algo. Si el laboratorio nos dice que lo normal es 200, debe estar tantito abajo de 200 nuestro límite para que nosotros nos podamos asegurar en la medida de nuestras posibilidades, es decir, tal vez tengamos de por sí algo genético, pero en la medida de lo que nosotros podamos evitar, tener un buen tratamiento de esto. Colesterol, triglicéridos, glucosa, desde luego, ácido úrico y demás. Con base en los resultados del laboratorio es que voy a ver qué tan severas van a ser las restricciones sobre mi persona. A lo mejor tengo que dejar totalmente el pan, la tortilla, y eso hay personas que les duele bastante. Claro. ¿No? Así es. Pero ni modo. Así es, ni modo. Ni modo. Muy bien, pues doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Código Salud. Gracias. Importante lo que nos vienes a platicar y sobre todo las recomendaciones para que las sigamos muy atentos a todo esto. Que tengas un excelente día. Igualmente. Gracias, doctor, no te levantes. Vaya las recomendaciones, ya sabes qué hacer para no perder la memoria, por lo menos no llegar a estas demencias.